y la radio de la República te invitan Un a... lugar muy enojado con los No maestros. hagas coraje, no hagas coraje, es lo que quieren. No hagas coraje. Sus derechos a manifestarse van en contra de los derechos de muchísimos que vivimos la ciudad. Es tremendo lo que está pasando. Yo estoy convencido que estos están obedeciendo una consigna tabasqueña. Te lo voy a decir por qué. Porque cuando el presidente de México era López Obrador, estaban bien quietecitos, nunca pidieron que se derogara una ley de hace 18 años, nada de nada, nada de nada. Curiosamente, López Obrador ya no es el presidente, quieren la derogación de una ley, quieren 100% de aumento. Digo, ¿me estoy volviendo mal pensado en mi juventud? Es una de las versiones que hay. No es mi tema, pero les cuento, mañana llevamos en El Economista una nota. Si todo el dinero que han aportado los profesores en caso de que se derogara la ley, se repartiera, alcanzaría para 3 años de pensiones. Y al diablo, claro. Es, o sea, en realidad la única manera en que ellos podrían tener la pensión a la que aspiran es que todos los mexicanos colaboremos para su pensión en un contexto en donde nosotros a su vez no tenemos quien colabore para nuestra pensión. Ridículo, es irracional y ¿sabes qué? Aquí va a tener que demostrar la presidenta Sheinbaum que ella tiene más carácter y que los puede meter en cintura, porque hay que meter en cintura a un grupo que está yendo en contra de los intereses del país, hay que decirlo. Yo entiendo, yo he defendido siempre a los maestros mal pagados, mal todo, pero estos están en una posición, los líderes de estos, porque los demás son acarreados con su paraguas. Los líderes de estos siguen consignas, me queda muy claro. A ver, me gustó mucho tu columna del día de hoy. Yo me acuerdo que hubo un secretario de Hacienda que dijo que la pobreza en México era un mito genial, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? Pedro Aspe con Carlos Pedro Salinas. dijo, la pobreza en México es un mito genial. Obviamente es de estos que nunca se dio cuenta, teniendo la obligación de darse, porque era secretario de Hacienda, ¿no? Pero en fin, y tu columna de hoy me encantó el título. ¿Es la tasa de desocupación abierta un mito genial? A ver, explícanos por qué. Eh, el pretexto es la publicación del informe trimestral de ocupación y empleo que hace el INEGI. Para quienes no lo conocen, lo primero que haría es una lectura ampliamente recomendada, no es un cuento, pero es un documento muy bien hecho en donde con frecuencia nos ocupamos de este dato de desocupación abierta, también conocido como desempleo. Si le hiciéramos caso a este dato, México tiene 2.5% de desocupación abierta. Para ponerlo como referencia, Estados Unidos tiene 4.2, España tiene 11.2. De tal manera que diríamos, hombre, ¿por qué no se quieren venir de Estados Unidos para acá en vez de al revés? Claro. O, y yendo más en el propio documento, resulta que Guerrero, uno de los estados más pobres del país, tiene 0.9 de desocupación abierta. Qué bárbaro, ni el primer, más que cualquier país ya del primer mundo de la galaxia. Y la explicación tiene que ver con lo que el propio INEGI nos dice que son tasas complementarias. La Esas, más famosa es la de informalidad. Tenemos 2.9% de desocupación abierta, pero tenemos 54% de informalidad. 32 millones de personas en México están en la informalidad. En Guerrero, que es 0.9 de desempleo, la informalidad es 75%. qué bárbaro. Y si ves estos empleos, en muchos estados como Guerrero, como en Chiapas, el principal ocupador, el principal empleador se llama gobierno del estado, gobierno de los municipios y gobierno federal. Si no existieran los gobiernos, estarían pero peor todavía, ¿eh? Totalmente. Y hay otra cosa que me llamó la atención
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que hay otra categoría a la que le ponemos poca atención y es población no económicamente activa. Es personas que estando en edad de trabajar hacen otra cosa. Están ahí estudiantes, por ejemplo, también personas que en el hogar hacen tareas de cuidado personal, pero tenemos que en esta categoría, que es 40% de la población mayor de 15 años, hay más de 5 millones de personas, 5.3, que dicen, no he buscado trabajo, por tanto no califico como desempleado, pero si me ofrecieran, con gusto trabajaría. O sea que sí quieren trabajar, pero no hay trabajo y de acuerdo a las normas internacionales, hay que decirlo, para la medición del empleo y del desempleo, pues no entran como desempleados, porque sí, es un estándar internacional, ¿no? Sí, México no inventó ni está haciendo truco, todo mi respeto al INEGI, pero desempleado es el que no tiene trabajo, no trabajó ni una hora en el periodo en que se hace la encuesta, pero tampoco, más bien, pero buscó trabajo y no encontró. Si trabajaste una hora o no buscaste empleo, ya no eres desempleado. Estás en esta categoría de población no económicamente activa. ¿Qué es lo relevante? Y con eso suelto el micrófono para que hable Juan Key. Las cifras del empleo del mercado laboral son para mí el indicador social más relevante, más que la inflación, más que cualquier cosa. Claro que sí. Nos está diciendo, por ejemplo, 70% de la población en México gana 2 salarios mínimos o menos. Repito, 70% de los trabajadores en México no pasan de los 2 salarios mínimos. No le digo a nadie que nos esté escuchando, menos a Juan Key, que se conforme con lo que gana. Pero seguramente estamos normalmente en contacto con gente que está en el 30% privilegiado dentro del mercado laboral, que es quien gana más de 2 salarios mínimos. Claro. Esta misma encuesta nacional de ocupación y empleo, corrígeme si leí mal, pero por ahí leí en esta encuesta que 1,5 millones de mexicanos buscaron empleo y no pudieron encontrarlo, ni dentro del sector formal o el informal. Creo que es el dato, ¿no? Sí. Es exactamente los que aparecen como desempleados. A ver, Juan, sí, dime. No, nada más. La semana... Para alguna gente que nos está escuchando dirá, oigan, pero yo hay veces escucho las cifras del IMSS. El IMSS es el otro indicador, pero solo mide empleados registrados en el IMSS. Esta es la mejor encuesta que tenemos de empleo y la del IMSS en dado caso un indicador complementario. Muy complementario. A ver, Juan Key. Bueno, la semana pasada, Eduardo y Luis hablábamos precisamente de la expectativa de creación de empleo para este año, derivado del Plan México, que tiene muchas acciones y sobre todo muchas relacionadas con la construcción de vivienda y con la construcción de infraestructura. De las 400,000 plazas que se hablaba que se iban a crear en el sector formal este año, no se había llegado a la creación ni siquiera del 10%. La vivienda, que es un gran generador de ocupación, estén o no formalmente registrados en el IMSS, que deben de estarlo, apenas llegó a 39,000 viviendas, cuando la expectativa a estas alturas del año debía de ser de cerca de 200,000. Ese es el tema. Hoy que di esta conferencia en el Congreso Nacional de Mercadotecnia, que tan inteligentemente organizó Álvaro Rattinger, yo a la gente le decía, no hay empleos, hay empleos malos y mal pagados. Les daba muchos de estos datos y había gente que abría los ojos, Luis Miguel, Juan, como diciendo, yo no lo creía. Hay una gran ignorancia porque el discurso oficial es precisamente, somos un país con empleo pleno, 2.5% de desempleo, y la gente ya no sabe más y dice, qué felicidad, todos estamos requete bien. No estamos bien, Luis Miguel, para concluir. Sí,
que obviamente nadie está en contra del optimismo, pero ojo, cuando el optimismo es el pretexto para no hacer nada, porque en teoría estamos en la dirección correcta, a la velocidad correcta, en ese contexto el optimismo hace más daño que bien. No espero, lo hemos comentado, que el gobierno se flagele y diga qué mal estamos, pero tampoco me parece sensato con los datos del mercado laboral que diga no hay nada que hacer porque estamos en el camino, en la dirección y a la velocidad correcta. Generar empleos, hay dos responsables. Uno, el gobierno de crear las condiciones apropiadas, y dos, el sector privado en contratar y generar empleos. Hoy sale otro estudio que dice que México es el tercer país más complicado para hacer negocios. Pues ¿quién quiere hacer negocios? Mensajes, regresamos. Tu próximo regalo puede tener ruedas.